Vamos a hablar con el día lunes, el libro sellado. Dice la primera pregunta, ¿qué se le instruyó a Daniel a hacer ahora? Daniel 12:4 dice así, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, se le da una orden a Daniel, sella el libro, porque todo lo que tú estás viendo ahí no es para tu época, es para el tiempo del fin. Y da características del tiempo del fin. Dice aquí, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y Daniel 12:8 y 9 nos repite algo semejante. Él respondió y dijo, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, el libro de Daniel dice, Hecho de los Apóstoles, página 467, y Deseo a todas las gentes, página 201, que fue sellado, pero específicamente los capítulos proféticos que iban a ser para el tiempo del fin. No todo el libro fue sellado. ¿Por qué digo que no todo el libro fue sellado? Porque es fácil entender Daniel capítulo 1, que es cuando Daniel llega como cautivo a Babilonia. Esa parte de la historia es fácil de comprenderla. Cualquier persona en la época del cautiverio y post-cautiverio podía leerla e incluso sentirse identificado con lo que pasó a Daniel. Entonces no era algo que estuviese muy confuso. Daniel 2, la estatua, ahí ya puede colocarse un poco más complicado, ¿no? Daniel 3, nuevamente algo sencillo. Daniel 4, Daniel 5, sencillo. Daniel 6, todavía en el foso de los leones, fue sencillo. Pero ya Daniel 7, 8, 9, 10, 11, 12 son profecías más para el tiempo final. Y esta parte de la profecía fue lo que realmente se colocó como sellado. Ahora, curioso porque menciona que sería sellado y dice, muchos andarán de aquí para allá. Este andarán es un término hebreo que investigué y significa shu, o se pronuncia shu. Y cuando se encuentra esta palabra en diferentes partes de la Biblia, representa un movimiento constante, ¿ok? Entonces, cuando dice muchos andarán de aquí para allá, hay diferentes interpretaciones para esta parte del versículo. Piensan, uno, o que serán personas que estarán buscando el conocimiento constantemente para intentar profundizar un poco más, o dos, de que es una profecía histórica en el sentido de que la movilidad se iba a aumentar. Por eso el versículo siguiente dice, y la parte final dice, y la ciencia aumentará. Es decir, en las circunstancias en las cuales Daniel, como libro, sería abierto, sería revelado, fue sellado por mucho tiempo, hasta el tiempo del fin. Pero el tiempo en el cual sería abierto, mucha gente estaría procurando conocimiento, la movilidad se aumentaría y la ciencia también se aumentaría. Fíjense qué curioso, ¿no? Entonces, el libro de Daniel fue un libro completamente sellado. Y sellado hasta el tiempo del fin. Ese término del tiempo del fin, vamos a estudiarlo más a profundidad en el tópico siguiente, pero me gustaría mostrar algo importante. ¿Por qué dice que estaría sellado? Queridos, no se logró comprender las profecías de una forma tan completa, sino hasta una cierta etapa de nuestra era, ¿ok? Mucho tiempo las profecías de Daniel eran vistas como un misterio. No se lograban entender al 100%. Incluso, muchas personas pensaban que no era bueno colocar Daniel en la Biblia porque muchas personas creían que era una historia creada en la época de los Macabeos, 170-165 a.C., y que no era una historia con un conocimiento real, que fue escrito mucho después, y fue escrito mucho después, colocando los imperios, Roma, Medos y Persia, Grecia, pero ya después de que esos imperios habían vivido, una persona se inventó la historia de Daniel y la colocó ahí. Entonces ha tenido mucho ataque el libro de Daniel, pero realmente nosotros sabemos que es un libro inspirado por Dios y que por un tiempo se veía confuso, no se lograba entender cada símbolo que se tenía, pero en algún momento de la historia se iba a revelar este conocimiento al mundo entero. Ahora, yo hice aquí un avance histórico interesante de cómo es que las profecías de Daniel poco a poco se fueron entendiendo. Por ejemplo, Ireneo, un cristiano que vivió en la época del 130 al 202 después de Cristo. Este cristiano escribió diferentes libros, lógicamente relatando cómo era su experiencia como cristiano en esa época donde Roma era
el imperio dominante y perseguía a cristianos. Y este hombre llamado Ireneo creía ya en esa época que Roma era el cuarto reino de Daniel y que después surgiría el poder del anticristo. Entonces ya personas como que más o menos tenían esa noción de la estatua, esa noción de Daniel 7, Daniel 8 de las bestias, y ya como que más o menos interpretaban que se estaba cumpliendo y que se iba a cumplir todavía un poco más. Hipólito de Roma, 170-235 después de Cristo, este hombre también escribió comentarios sobre Daniel, uno de los comentarios más antiguos completos sobre Daniel. Y él calculó tiempos proféticos, relacionó las bestias y el anticristo y el fin de la historia con diferentes acontecimientos que estaban pasando en esa época. Tenemos a Martín Lutero, el reformador. Recordemos que a partir del año 460 empezó la época de la Edad Media y en esa época el conocimiento se cerró por completo. Ya nadie tenía acceso a una Biblia, solamente los sacerdotes podían leerla y en latín nadie la entendía. La gente escuchaba lo que los sacerdotes querían hablar. El conocimiento bíblico se quedó oculto por mucho tiempo, ¿ok? Cuando Martín Lutero se levanta aquel 31 de octubre de 1517 y comienza la Reforma Protestante, él comienza a analizar ciertas profecías también y él llegó a mencionar que no faltaban más que 300 años para el juicio final. Eso en 1517. Él dijo, no faltan más de 300 años para que este mundo se acabe. ¿Por qué? Porque él comenzaba a analizar ciertas profecías y él decía, el trono de Roma, el Vaticano, es lo que la Biblia llama como el anticristo. Él mismo, sin conocer a profundidad, definía que Roma tenía características que Daniel estaba mencionando como algo terrible. Ahora, no solamente eso. Juan Calvino, un gran reformador del año 1509 a 1564, también habló acerca de Roma. John Knox, igual en esa época, habló que Roma era corrupta y que era parte de las profecías de Daniel. Joseph Smith, más por el año 1600, fue un hombre que comenzó a ordenar las profecías en orden cronológico. Y eso es algo fundamental. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de interpretación de la profecía. El primero es el preterista. ¿Qué significa el preterismo? El preterismo fue una idea que fue desarrollada en la época de 1570-1614. Fue desarrollada por un hombre llamado Luis de Alcázar. Este era un jesuita español. Este hombre comenzó a darse cuenta que estos reformadores ya tenían una concepción de las profecías y aplicaban todo eso a Roma papal, y este jesuita comenzó a colocar una interpretación profética que él llamó preterista. ¿Qué significaba esto? Que las profecías tienen un cumplimiento pasado. Él decía, no, el anticristo fue Nerón, allá en el año 100 de Roma, 95 después de Cristo. No en la época del papado, no, Nerón fue él. Entonces se colocó todas las profecías bíblicas en el pasado. ¿Con qué objetivo? Que los protestantes dejaran de hablar que el papado era la bestia, que el papado era el anticristo, como una forma de distraer esa nueva verdad que estaba surgiendo. Para quitar esa verdad y opacarla por completo, colocó el sistema preterista de interpretación profética en el pasado. Ahora, existía otra que es la interpretación que nosotros usamos en nuestra iglesia, que es la interpretación historicista. Y esta fue colocada por un hombre llamado Joseph Smith, 1586. Este hombre fue el encargado, o uno de los encargados, de colocar la profecía en orden cronológico. Él dijo, no, Daniel vivió en Babilonia y a partir de Babilonia comienzan las profecías. Unas ya se cumplieron en la historia, pero otras faltan cumplirse en el futuro en la historia. Y él aplicaba a Roma, al Vaticano, al Papa, a Alejandro Magno y comenzó a colocarle un orden específico cronológico a la profecía. No dijo, ya todo se cumplió, no. Tiene un orden y poco a poco se está cumpliendo. Esto se llama interpretación histórica, historicista. Y es esta interpretación que, por ejemplo, avala el término de día por año en la profecía. Muchos historicistas protestantes usan esto como base de su fe y es nuestro caso. Pero salió otra persona más que hizo una nueva interpretación que se le llamó el futurismo. El futurismo fue colocado por un hombre llamado
Francisco Rivera en 1537 a 1591. Este hombre también fue un jesuita español, y él como jesuita español, que estaba escuchando que también el Vaticano, el Papa, era titulado como el Anticristo, él dijo, no, ocupo encontrar una interpretación o crear una nueva interpretación para que quiten todo esto de la imagen del papado. Y este hombre en específico, Francisco Rivera, él colocó esa interpretación futurista como las profecías se van a cumplir no en el pasado, ni en la historia, se van a cumplir solo hasta el final de los tiempos. ¿Con quién? No sabemos, pero allá se va a cumplir. Entonces, existen, como menciono, 3: preterismo, que fue colocado por un jesuita; historicismo, que fue colocado por un hombre que vivió con los reformadores y que es el que nosotros ocupamos hoy en día; y el futurismo, que fue colocado también por un jesuita. Y esos 2, preterismo y futurismo, fue para justificar todo lo malo que estaba haciendo Roma y el Vaticano en aquella época de la Edad Media. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, fue interesante porque Daniel se cumplió, la ciencia aumentaría, la gente sería de aquí para allá intentando buscar conocimiento, pero no fue sino a partir del año 1798 que estas profecías comenzaron a revelarse de una forma más profunda. Curioso porque un poco antes de 1798, Isaac Newton, el científico que descubrió la famosa ley de la gravedad, que fue algo que revolucionó nuestra historia por completo. Isaac Newton fue un científico que escribió más de profecía que de ciencia. Él tiene como 2 o 3 tomos hablando de profecía. Él profundizó en Daniel, profundizó en Apocalipsis, él colocó los imperios también en años, en fechas, y él dijo, es impresionante cómo es que estos profetas con tiempo de anticipación, con muchos años antes de que existieran esos imperios, ya estaban hablando acerca de ellos. Él tomó el valor del conocimiento divino y profético como algo extraordinario y dedicó muchos años de su vida no solamente a las leyes que él inventó y que fueron herencia para la ciencia hoy, sino dedicó muchos años de su vida escribiendo y estudiando acerca de los libros proféticos. Qué impresionante, ¿no, hermanos? Cómo es que estas palabras de Daniel capítulo 12 se cumplieron al pie de la letra. Ahora, como mencionamos, esto solamente sería, el libro sería sellado hasta el tiempo del fin. El párrafo de la nota nos dice lo siguiente: mientras los hombres le honraban, confiándole las responsabilidades del Estado y los secretos de reinos que ejercían dominio universal, Daniel fue honrado por Dios como su embajador y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos 7 a 12 del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta mismo, pero antes que terminaran las labores de su vida, se le dio la seguridad bienaventurada de que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. No le fue dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino. A medida que nos acercamos al cierre de la historia de este mundo, las profecías registradas del libro de Daniel, estoy perdiendo aquí el párrafo, aquí está, exigen nuestra atención especial, ya que se refieren al tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. En nuestra época ya es muy diferente. Nosotros ya tenemos una luz más avanzada de las profecías. Ahora, la pregunta B dice, ¿qué muestra que las palabras del ángel señalaban el misterio de los 2300 días y cuándo se desvelaría ese misterio? Daniel 8:17 dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sigue libre hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. Queridos, la nota de este párrafo dice que desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de la profecía ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Y aquí comienza un poco a hablar acerca del movimiento adventista y el cambio que se hizo de la explicación de las 2300 tardes y mañanas en el año de 1844, que empezó desde el año 1873 y el momento más importante fue desde el 40 al 44. Queridos, a partir del año 1798, la profecía específicamente de Daniel capítulo 8 fue abierta para el mundo entero. El movimiento adventista la empezó a predicar las 2300 tardes y mañanas y el juicio venidero. Guillermo Miller fue el que encabezó este movimiento. Y mientras Guillermo Miller estaba predicando en Estados Unidos y más de 50,000 personas estaban creyendo en su mensaje, en Europa
un hombre llamado José Wolf comenzó a predicar lo mismo. Fue impresionante porque muchos escritores, ya después de analizar lo que había acontecido en esa época, que fue algo gigante, un movimiento en Estados Unidos extraordinario, lo que hizo Guillermo Miller, predicando la segunda venida de Jesús y el juicio, analizando todo eso en retrospectiva desde la perspectiva europea, dijeron, no solamente fue Guillermo Miller el que predicó esa profecía en Estados Unidos, también fue este hombre José Wolf en Europa. Dios utilizó a diferentes hombres en la misma época para revelar esta profecía al mundo entero de las 2300 tardes y mañanas. ¡Qué impresionante! Entonces, queridos, la profecía tuvo un proceso de entendimiento, de aceptación, pero el punto más alto, donde más se reveló, fue en el tiempo del fin, en el año de 1798. La pregunta es, ¿por qué nosotros decimos que el tiempo del fin es en el año 1798? ¿Qué tiene que ver eso? Vamos ahora a estudiarlo en el siguiente tópico, en el día martes.